Hola queridos alumnos, en este video vamos a estudiar la última operación que nos quedaba de complejos en forma binómica y es justamente cómo hallar la raíz cuadrada. Comencemos. La definición dice lo siguiente. Sea Z un número complejo y U también va a ser un complejo, se dice que este U es raíz cuadrada de Z si y solo si Z es igual a U cuadrado. Pensemos algo de esta definición. ¿Es la misma que nosotros conocemos en reales? ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. En reales, ¿cuál está bien de estas dos? La raíz cuadrada de 25 es igual a 5, es igual a menos 5, son ambas. ¿Qué les parece? Recuerden bien lo que ustedes ya saben de materias anteriores. La única verdadera de estas es la de arriba, porque nosotros cuando tomamos la raíz cuadrada, justamente para que cumpla unicidad, sea una función, como ustedes conocen, solo se toma la rama positiva. La raíz cuadrada de 25 es 5. No deben confundir cuando uno resuelve la ecuación x cuadrado igual 25, que tiene dos raíces, el 5 y el menos 5, pero eso surge de módulo, de aplicar el módulo. En reales, entonces, la única raíz cuadrada de 25 que nosotros conocemos es el 5 positivo. Sin embargo, acá en complejos, con esta definición, también abarcaría la otra, porque acá dice que cualquier complejo que elevado al cuadrado me dé el que yo tengo, se puede considerar una raíz cuadrada. Entonces ahora esta función no cumple unicidad, es una función bivaluada. La raíz cuadrada de un complejo va a tener siempre dos resultados. Vamos a deducir la fórmula de cálculo. El complejo que nos van a dar a nosotros lo voy a llamar A más JB, ¿sí? O sea que A y B van a ser nuestros datos. Y el resultado lo vamos a llamar U, cuyas partes son X e Y, la parte real y la imaginaria respectivamente, ¿sí? Son nuestras incógnitas, la X y la Y. Bueno, ¿qué decía la definición que se tenía que cumplir? La definición decía que el cuadrado de U tenía que ser Z. O sea que en este caso, fíjense lo que yo escribí, que X más JY todo al cuadrado tiene que darnos el A más JB. Vamos a desarrollar el cuadrado, haciendo cuadrado del primero más el doble producto de primero por segundo más cuadrado del segundo. Pero fíjense que en el cuadrado del segundo, como J cuadrado es menos 1, me quedó menos Y cuadrado, ¿sí? Del otro lado sigo teniendo el A más JB. ¿Y ahora qué tengo acá en este paso? ¿Cómo seguimos? Con algo muy básico que vimos en el video anterior, ¿no? La igualdad de complejos en forma binómica. Tenemos que igualar por un lado las partes reales y por otro las imaginarias. Aquí tenemos esas dos igualaciones, ¿sí? A es igual a x cuadrado menos y cuadrado, que la llame 1, y la otra que b es 2 por x por y, la llame 2. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta estas dos igualdades, es un sistema de ecuaciones, pero no es lineal, es un sistema de grado 2. Con lo cual, para despejar los valores de las incógnitas que la satisfacen, va a ser un poco complicado, ¿no? Si queremos despejar la x o la y de la segunda igualdad, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la otra no puede ser 0 porque pasaría dividiendo, ¿sí? O si quisiéramos despejar el x y el y de la primera, ¿no? Queda una raíz, con lo cual vamos a hacer algo más práctico. La definición que nos decía que u cuadrado tenía que ser z, ¿no? Si yo le tomo módulos, como puse aquí, el módulo de u cuadrado es módulo de z, que a su vez el cuadrado lo podemos poner fuera, módulo de u todo al cuadrado, es lo mismo. Y entonces, como el módulo de u al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, fíjense esta expresión que yo llamé 3, esta igualdad. Módulo de z es igual a x cuadrado más y cuadrado, que también se tiene que cumplir. Las tres se tienen que cumplir, la 1, 2 y 3. Pero si ustedes se fijan, es conveniente que trabajemos simultáneamente con la 1 y la 3, porque de ahí se van a poder obtener los valores de las incógnitas que queremos. Por ejemplo, si nosotros sumamos miembro a miembro,
¿qué nos queda? Nos queda módulo de z más a, y como la y cuadrado se simplificó, nos quedó 2x cuadrado. De aquí ya podemos despejar la x. Recuerden que x es un número real, ¿no es cierto? Entonces el 2 pasaría dividiendo, con lo cual x cuadrado sería igual a módulo de z más a sobre 2. Quiere decir que x va a ser los dos números opuestos entre sí, más menos raíz cuadrada de módulo de z más a sobre 2. Si hacemos algo parecido, pero restando miembro a miembro, ¿cuál podemos despejar de acá? Podemos despejar la y. Y cuadrado sería módulo de z menos a sobre 2, por lo tanto los dos valores de y van a ser los opuestos raíz de módulo de z menos a sobre 2. Pero fíjense una cosa. A ver, pasamos a la próxima página y les digo. Aquí tenemos entonces lo que encontramos hasta ahora, ¿sí? Que la raíz cuadrada u podía ser más menos raíz de módulo de z más a sobre 2, que eso es lo que nos dieron los valores de x, más menos j por los valores de y, ¿no es cierto? Raíz de módulo de z menos a sobre 2. Ahora les pregunto, ¿cuántos complejos se pueden formar? ¿Y son todos raíces? Hay 4 formas, ¿no? Si tomo los dos positivos, el primero positivo y el segundo negativo, al revés, o los dos negativos. Habría 4 complejos diferentes que yo puedo formar. Pero raíces cuadradas solamente hay 2. Quiere decir que acá hay 2 que están infiltradas y debemos sacarlas. ¿Cuáles son realmente las raíces verdaderas? ¿Hay algo que todavía no tuvimos en cuenta que se tiene que cumplir? Sí, la ecuación número 2, ¿se acuerdan? Acá se las copié. Decía que b era igual a 2 por x por y. Si nos fijamos, 2 por x por y es un producto, el 2 es positivo, o sea que el signo que tenga 2 por x por y va a depender exclusivamente de los signos de x e y. Y como esto tiene que ser igual a b, si b es positivo, x e y deben tener signos iguales. Si b es negativo, deben tener signos distintos. Si b fuera 0, ¿ahí qué pasaría si b es 0? Tendríamos un número real al que calcularle la raíz cuadrada, así que ahí va a ser más menos raíz de a. Entonces, para ver un ejemplo, hallemos la raíz cuadrada del 3 menos 4j, ¿les parece? La fórmula la tenemos acá arriba, así que miremos. Necesito el módulo, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo de este complejo? Vale la raíz de 9 más 16, que es 5. Con lo cual, la parte x sería la raíz cuadrada del módulo que dio 5 más la parte real que es 3 sobre 2, ¿no? Y esto es más menos j por, ¿cómo se calculaba la y? Raíz de módulo menos parte real sobre 2. Si hacemos el cálculo, ¿qué nos queda? 5 más 3, 8 dividido 2, 4, ¿no? O sea, la primera parte más menos raíz de 4 sería más menos 2 y la otra más menos j. Pero de estas 4 posibilidades, ¿ven? Tenemos el 2 más j, 2 menos j, menos 2 más j y menos 2 menos j. ¿Cómo sabemos cuáles son las dos raíces verdaderas? ¿En qué tenemos que fijarnos? En el signo de b. ¿Y quién es b? El menos 4j. Con lo cual, como es negativo, el b es menos 4 en realidad. Como es negativo el b, hay que tomar signos distintos. O sea que si de la primera tomo 2, tiene que ser de la otra menos 1. Entonces acá tenemos las dos raíces. 2 menos j, la otra es menos 2 más j. Siempre observen que las raíces cuadradas son opuestas entre sí, ¿no? Los dos valores. ¿De acuerdo? Les planteo un ejercicio para que ustedes intenten hacer, que calculen la raíz cuadrada del menos 7 más 24j. ¿Les parece? ¿Se animan? Después pueden consultarme si no les salió. Y ahora les propongo este ejercicio. ¿Qué es esta ecuación? Es una ecuación cuadrática que tiene algunos de los coeficientes complejos. Ustedes montones de veces habrán resuelto ecuaciones cuadráticas con coeficientes reales. Y aunque tuvieran coeficientes reales, algunas veces se habrán encontrado con soluciones complejas, ¿verdad? Cuando el discriminante es negativo.
Bueno, la fórmula resolvente la podemos utilizar. Es válida también acá en complejos, por eso fue que en el primer video estuvimos viendo las propiedades que cumplía tanto la adición como la multiplicación de números complejos, que era la misma que en reales. ¿Se acuerdan que era un cuerpo, el conjunto de los complejos? Por eso la fórmula resolvente se puede aplicar. ¿Comenzamos? A ver, las dos raíces, z1 y z2, las vamos a llamar, sería menos b, que como b es menos 6 menos 2j, el menos b sería 6 menos 2j directamente, más menos, fíjense, la raíz cuadrada del 6 menos 2j al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, no hace falta, por c, ahí sí lo puse, 11 menos 10j, y todo sobre 2. ¿Qué tenemos que resolver primero? Lo de adentro de la raíz, ¿no es cierto? ¿Cómo se eleva al cuadrado el 6 menos 2j? Y el cuadrado del primero, más el doble producto de primero por segundo, más cuadrado de segundo. Si hacemos eso, nos va a dar así, ¿ven? 6 al cuadrado es 36, 2 por 6, 12 por 2, 24, menos 24j en realidad porque era menos 2j. Y 2j al cuadrado es menos 4. En la otra parte simplemente lo que hice fue distribuir menos 4 por 11 y menos 4 por menos 10j es más 40j. Ahora entonces juntamos las partes reales, ¿no? Y las imaginarias. ¿Qué nos va a quedar adentro de la raíz? Menos 12 más 16j. Y acá llega el momento en que tenemos que calcular la raíz de este número, del menos 12 más 16j. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, tenemos una cosa que para trabajar con números más pequeños puedo sacar el 4 si queremos factor común. Con lo cual, miren, ¿qué nos queda si saco el 4? Que después fuera de la raíz es un 2. Nos queda la raíz del menos 3 más 4j. Parecida a la que hicimos antes, ¿no? ¿Cómo se hacía para calcularla? Había que calcular la parte real por un lado, la imaginaria por otro, y después fijarse si había que tomarlas con signos iguales o distintos, ¿no? Entonces, a esto lo llamo asterisco. Ahora vamos a volver, pero vamos a calcular. X sería más menos, módulo de este complejo que es 5, más la parte real, pero yo puse menos porque era negativa, o sea, la parte real es menos 3, sobre 2, que esto da más menos 1. Y la parte imaginaria es más menos 5 menos la parte real, que ahora queda sumado el 3, sobre 2. Y esto da más menos 2. Entonces, las raíces de esta parte, las raíces cuadradas del menos 3 más 4j, son estas dos que yo llamé W1 y W2. ¿Por qué son estas? ¿Por qué consideré signos iguales? Justamente porque el B era 4, era positivo. Ahora, con estos dos valores, regresamos a donde habíamos puesto un asterisco para poder hacer el cálculo final. Una de las raíces de la ecuación original Z1 va a ser, ¿ven? 6 menos 2j más 2 por, y pongo una de las raíces que encontré. Hacemos la cuenta y esto da 4 más j. Y la otra que va a ser la Z2, todo lo mismo, pero con la otra, ¿ven? Con el menos 1 menos 2j. Y esto da 2 menos j. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Tienen otros parecidos para resolver en la guía. El teorema fundamental del álgebra, ¿lo conocen ustedes? Veamos. Dice que sea un polinomio de cualquier grado con coeficientes complejos. Dice que siempre existen valores complejos que hacen cero el polinomio. O sea, dicho en otras palabras, todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces en el campo complejo. A veces pueden ser todas reales, a veces no. ¿Sí? O sea, un polinomio de grado 5, nosotros en reales, ¿qué sabemos? Como mucho podía tener 5 raíces reales, pero tal vez tiene 3 reales, las otras 2 no son reales. Pero en complejos, ¿cuántas va a tener? 5. Y esta propiedad dice lo siguiente, que si yo tengo un polinomio, pero ahora con coeficientes reales, ahora observen que dice reales, si un número complejo es raíz, su conjugado también lo es. Entonces, cuando uno trabaja con polinomios de coeficientes reales, si hay raíces complejas, vienen de a pares.
El ejemplo que yo les decía antes, si yo tengo un polinomio de grado 5, ¿cuántas raíces reales puede haber? ¿Podría haber 2 reales nada más y 3 complejas? Si todos los coeficientes fueran reales, no, imposible, porque las complejas vienen de a pares conjugados. O sea que podría ser que hubiera 3 reales y 2 complejas, o una sola real y 2 pares de complejas conjugadas, o que fueran las 5 reales. ¿Sí? Bien, así que eso es lo que sacamos de conclusión de esta propiedad. Con eso vamos a resolver este ejercicio. Dice que inventemos nosotros una ecuación polinómica de segundo grado que tenga coeficientes reales y una de sus raíces queremos que sea el 2 más 3j. Fíjense que como está pidiendo coeficientes reales, si esta z1 es una raíz, ¿quién tiene que ser obligatoriamente la otra? La conjugada, exactamente. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es armar la ecuación cuadrática que tenga estas 2 raíces. Hay varias formas de hacerlo. Algunos cuando yo les he propuesto esto decían, bueno, podemos escribir z menos una de las raíces por z menos la otra y después distribuir. Perfecto, es una posibilidad. ¿Sí? Otros decían, armo la ecuación de esta manera, ¿no? Y después reemplazo y saco los valores de A, B y C. Podría ser, pero yo les voy a proponer la que a mí me resulta más práctica, que es la siguiente. Si las raíces las voy a llamar z1 y z2, como en este caso, yo recuerdo que en las cuadráticas la suma de las raíces siempre coincide con menos b sobre a. Y el producto es igual a c sobre a. Teniendo en cuenta estas dos relaciones entre coeficientes y raíces de una ecuación cuadrática, y especialmente cuando son números complejos conjugados, sale rapidísimo el armado de la ecuación. Primero, voy a darle a valor 1, que es más fácil, porque ecuaciones habría infinitas, ¿no? Justamente de acuerdo al coeficiente principal. Le damos 1 porque es el más sencillo. Y entonces, b directamente va a ser el opuesto de la suma de las raíces. Como voy a estar sumando complejos conjugados, las partes imaginarias se van, la suma de las raíces, ¿cuánto da en este caso? Da 4. Bueno, el opuesto es menos 4. Y sé que va a ser en este caso si A es 1. Directamente C es el producto de las raíces, que por ser complejas conjugadas, ¿cómo se multiplican? La parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado, ¿no? En este caso, 2 al cuadrado 4 más 9, 13. Con lo cual ya tengo todos los coeficientes y armo la ecuación. Me quedaría z cuadrado menos 4z más 13 igual 0, que es lo que nos pidieron, ¿sí? Si uno la resuelve y la hace bien, ¿qué va a tener que encontrar? ¿Qué raíces tiene? Las que nos habían dado. ¿De acuerdo? Y ahora les propongo este ejercicio. A ver, dice, sea esta ecuación cuadrática, sabiendo que una de sus raíces es el menos 3j, se pide hallar el valor real de k y la otra raíz. ¿Qué les parece? ¿Lo intentan hacer? Cualquier cosa me consultan luego en los foros. Y continuaremos en el siguiente video donde vamos a estudiar la forma polar de los complejos. Hasta luego.